buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Gracias a todas las personas que siguen conectadas y conectados a esta hora. Hemos venido transmitiendo desde las 6 de la tarde. A esta hora otra conferencia de esas que nos tienen acostumbrados durante estos 20 días de formación, de excelente rigor académico, de todo eso que se está haciendo en la academia y que durante este congreso hemos decidido que sea para el alcance de todos, que todos podamos compartir de este conocimiento. A esta hora voy a presentarles a la doctora María Angélica Cojiño. Ella es psicóloga clínica, magíster en psicología clínica, docente, investigadora. La doctora María Fernanda Reyes, psicóloga, es PhD en psicología, al igual que también es docente e investigadora. Y hoy nos traen un tema bien interesante. Doctoras, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches para todos y para todas. ¿Cómo están Buenas todas? noches. Bienvenidas, un gusto tenerlas acá. Hoy vamos a hablar de un tema de esos que, así como el anterior y como muchos de los temas que hemos trabajado, bien inquietantes, que muy poco nos hemos preguntado, que hay desconocimiento. En estos días hablábamos incluso de la terminología, que no sabemos los términos en los contextos clínicos. Y bueno, pues una maravilla poder contar con ustedes. Promoción del autocuidado en un grupo de mujeres trans jóvenes trabajadoras sexuales. Doctoras, bienvenidas, un gusto. Bueno, David, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas y a todos y a todes, diría yo en este momento. Nosotras vamos a presentar un programa que hemos trabajado con María, que ha sido como un sueño de un trabajo que veníamos haciendo en investigación. Esperamos les guste. También quisimos presentar este programa un poco por lo que decía David, porque creemos que la psicología está como en una deuda histórica en el trabajo con personas con identidades de género diversas y no binarias, y para nosotras es un gusto presentar esta idea que hemos venido trabajando. De acuerdo, bueno, pues muy interesante este ejercicio. Incluso creo que, y voy a contarles una anécdota antes de que ustedes puedan empezar con su presentación, en la conferencia anterior es tanto el desconocimiento que durante la conferencia nos bloquearon la cuenta. Ahí les cuento un datico, ¿sí? Alguien se conectó y le pareció que el lenguaje que estábamos utilizando era demasiado fuerte y estábamos definiendo conceptos que nos denunciaron la cuenta por uso indebido. Así que definitivamente hay un desconocimiento, creo que estamos en deuda. Y bueno, no les quito más tiempo, bienvenidas. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero empezar, yo voy a hacer como un poco la introducción y después María, que es una excelente psicóloga clínica, se va a encargar de todo el tema de la intervención. Yo quiero hacer como una visibilización hacia el trabajo con las personas con identidades de género diversas. Es muy importante reconocer que las personas trans alrededor del mundo son uno de los grupos de personas más marginalizadas y estigmatizadas de la sociedad. Es muy triste saber que la mayoría de las personas con identidades de género diversas y no binarias o personas que se identifican como trans enfrentan múltiples desafíos para sobrevivir en el día a día, cosas como decidir hasta qué baño pueden entrar o no pueden entrar. Entonces son cosas que pues atentan contra los derechos constitucionales de las personas en Colombia, que han experimentado múltiples violencias y discriminación durante lo largo de su vida, y que estas violencias y este estigma es estructural, que es como lo más tremendo de entender, y esto permea todos los niveles de la sociedad. Entonces, estas violencias, estigma, esta cisnormatividad, como están pensados los sistemas sociales y de salud, las instituciones políticas, las instituciones de cualquier tipo, ha generado que las personas con identidades de género diversas sean personas que han estado marginalizadas e invisibilizadas durante siempre, diría yo. Y esta estigmatización, estas violencias se legitiman y continúan y continúan. El impacto pues, de estas violencias genera claramente exclusión, marginalización. Hay mucha información sobre cómo las personas con identidades de género diversas tienen mayores probabilidades de presentar problemas de salud física y mental, pero esto es bien importante entender lo que esto es consecuencia de
marginalización y esta exclusión estructural de los sistemas sociales, del gobierno, de las políticas, de esta invisibilización, más que por otra razón. Claramente cuando se nos marginaliza, discrimina y estigmatiza, pues la probabilidad de sufrir es muchísimo, es muy alta, y aún más preocupante la probabilidad de ser asesinado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ser una persona trans aumenta la probabilidad de ser víctima pues, de algún crimen de odio. De hecho, es súper impactante que las personas trans tengan una menor probabilidad de vivir más años y que su esperanza de vida sea muchísimo menor en un mundo donde se supone que todos tenemos mayor probabilidad de vivir más años, pero esto no es una realidad de todas las personas. Sin embargo, a pesar de esta gran adversidad, las personas trans se caracterizan por tener una gran fortaleza y por tener una resiliencia. Y un poco como decía David, esta falencia en el conocimiento sobre las historias, sobre las experiencias colectivas, individuales de las personas trans, nos compromete a los profesionales de ciencias de la salud a generar conocimiento, a generar conocimiento desde una mirada incluyente, y yo pensaría que aún más importante desde una mirada del desarrollo de las potencialidades para que todos y todas y todes podamos llevar una vida próspera. Entonces es bien importante invitar a las personas que están en formación, a los psicólogos, a hacer una reflexión bien importante en su preparación para trabajar con personas con identidades de género diversa y pues orientarla hacia la búsqueda de este bienestar que pues es en última lo que todos los seres humanos queremos. ¿De dónde nace esta idea? Esta idea nace de un proyecto de investigación sobre envejecimiento y vejez en mujeres trans que hemos venido realizando ya hace yo creo que 3 años. Retos y afrontamientos. Este fue un proyecto que la verdad soñábamos hace un tiempo, pues mi experiencia particular y pues mi doctorado es en psicología de la vejez. Entonces pues yo he venido estudiando el bienestar en las personas mayores y pues el envejecimiento claramente es diverso, la vejez es diversa, no todas ni todos envejecemos de la misma manera. Por lo tanto, en algún momento pues como nos enfocamos en estudiar el envejecimiento y la vejez de una manera diversa. Y en ese momento empezamos este estudio, que es un estudio súper bonito que hemos presentado también en otros contextos académicos, donde quisimos comprender los retos que enfrentan en el proceso de envejecimiento y la vejez un grupo de mujeres trans en Bogotá que residen en el barrio Santa Fe y en el 20 de julio. Específicamente, pues llegamos ahí. En ese momento conocimos a la red comunitaria trans, a quien le debemos un agradecimiento inmenso. Andrea Correa, Daniela Maldonado y a todas las personas que nos han acompañado han hecho que esto sea posible. Y en ese momento, en ese estudio nos hemos dado cuenta que las personas trans, como venía contándoles, tienen una menor esperanza de vida, debido a que, de hecho, muchas de ellas cuentan como muchas de mis compañeras y amigas, pues o las han asesinado o han muerto pues gracias a el círculo de pobreza que de pronto algunas de ellas viven, y pues estar expuestas a estas violencias es parte de la historia de sus vidas. Por lo tanto, nos encontramos que su derecho a envejecer está vulnerado, y que pocas mujeres esperan de hecho envejecer. Es raro que igual una persona joven piense, cuando tenga 80 años quiero o no quiero, es difícil que nosotros planeemos la vejez, pero estas mujeres piensan que envejecer está después de los 40, de los 45 años. Entonces, de hecho, muchas de ellas nos decían que ellas nunca se imaginaron llegar a tener más de 50 años y que una de las cosas que ellas más nos recomendarían y les gustaría es trabajar por las mujeres trans jóvenes. De hecho, muchas de ellas están dedicadas a trabajar porque las mujeres trans jóvenes tengan una vida diferente. Específicamente quisimos llevar a cabo las recomendaciones que ellas mismas nos daban. Ellas nos decían, es súper importante trabajar en el autocuidado, es súper importante que las mujeres trans pensemos en tener un desarrollo de nuestras potencialidades y pensemos en planear la vejez, porque no, claramente deberíamos hacerlo. Entonces, en ese momento que empezaron a surgir estos resultados, digamos que yo me he encargado más de la parte investigativa y María, pues como psicóloga clínica, siempre nos ha acompañado en todo lo que tiene que ver con intervención y pues desde su experticia nos ayudó a llevar a cabo este sueño y volverlo realidad. Quisiéramos pues también agradecer a todos los estudiantes que nos han acompañado,
hay estudiantes que ya son colegas, como Erika, María Fernanda, Carlos, Isabela, o los estudiantes que están ahorita con nosotros, Sharon, Manuela, Juan David, Juan Pablo, Ana María, que ellos han hecho un trabajo de campo impresionante y nos han ayudado y pues han acompañado en la implementación del programa. Nuestro programa se llama Cuidémonos Juntas, Manual para un Envejecimiento Consciente. Lo que quisimos orientar es a promover un envejecimiento consciente a través del autocuidado. Le doy la palabra a María Angélica, que nos va a presentar el programa. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que ha venido hablando María Fernanda, pues desarrollamos con base en todo ese tipo de necesidades un programa que está orientado a un objetivo particular, que es promover el desarrollo de comportamientos de autocuidado, porque definitivamente dentro de la vida cotidiana de estas mujeres trans no se encontraban este tipo de comportamientos que permitieran que ellas pudieran llegar a un envejecimiento consciente. Como dice María Fernanda, no se lo plantean, entonces el autocuidado pasa a un segundo plano y definitivamente como que no se tiene en cuenta. Estas mujeres, como ustedes ya saben, son jóvenes, bastante jóvenes, y digamos que la idea era ponerlas a reflexionar un poquito acerca de sus comportamientos, de los niveles de riesgo, de lo que estaban haciendo en su día a día, y a veces no se explora con la suficiente delicadeza el tema del autocuidado entre nosotros mismos. En este tipo de poblaciones a veces es mucho menos probable que se pueda reflexionar al respecto. Entonces, en este momento, si quieren, sigamos, es que no puedo avanzar ahí. Listo. En este momento tenemos la estructura del programa que les vamos a contar, que le hicimos varios cambios después de un piloto, después de intentarlo varias veces, de hablarlo con los estudiantes, de recibir sus aportes. Estos estudiantes son de psicología de la Universidad del Bosque, y ya después entonces estructuramos todo el programa para que quedara, digamos que plausible, en el sentido de que la población a veces podía llegar después de trabajar en largas jornadas, de pronto bajo efectos de consumo de sustancias psicoactivas, no tenían mucho tiempo, no se habían alimentado bien. Entonces, tratar de hacer varias sesiones que fueran más o menos de 1 hora y que permitieran realmente trabajar en lo concreto. Entonces, la primera sesión estaba constituida por un conjunto de preguntas, digamos que el asentimiento informado, como siempre, está requerido en cualquier investigación, y posteriormente pues aplicábamos un protocolo de cuestionarios, digamos que compuesto por varios cuestionarios que permitan evaluar el nivel de riesgo de cada una de las participantes en función del VIH-Sida, el consumo de sustancias psicoactivas, sus condiciones de salud de autocuidado a nivel general, y poder también tener en cuenta como los datos sociodemográficos de ellos. Y un elemento que tuvimos en cuenta al evaluar era si tenían algunos síntomas de ansiedad y depresión. Entonces, esta primera fase o sesión era una fase evaluativa que tenía como objetivo evaluar las condiciones sociales de salud y autocuidado de las participantes. Bueno, en segundo lugar, realizamos una sesión de intervención que era grupal. En esta sesión el objetivo era clarificar o desmitificar las temáticas de envejecimiento y sobre la terapia de reemplazo hormonal. Porque ustedes saben que estas mujeres tienen como objetivo poder hacer el tránsito, y en esa medida es muy importante todo este tema de reemplazo hormonal para que ellas puedan sentir que definitivamente se están cumpliendo los objetivos que se han venido trazando a lo largo del tiempo. En segundo lugar, tenemos una sesión que también es grupal. Esta inicialmente iba solita, pero la dividimos para que no fuera tan pesado para las participantes, y el objetivo es promover el conocimiento acerca de las características, áreas, actividades del autocuidado, así como el concepto de riesgo y sus implicaciones. Entonces, imagínense lo complejo que puede llegar a ser la palabra autocuidado para ellas. Adicionalmente, entender el nivel de riesgo, no porque no sean personas capaces e inteligentes, no lo son, pero digamos que no están familiarizadas con este tipo de comportamientos y de términos en su vida cotidiana. Entonces, es importante poder describir qué es cuidarse. Por eso el programa se llama Cuidémonos Juntas, porque
que a veces como que se sobrevive, entonces todo el tiempo estamos pendientes en trabajar, en traer dinero, en pasar el día, en comer algo, en subsistir, pero no en lo importante que es cuidarnos, ¿sí? Y queremos que ellas, o queríamos realmente que ellas tengan esa visión de me importo, me cuido, ¿sí? Qué interesante era poder saber cuando ellas nos contaban de alguna manera que habían aprendido de este programa, que ya más adelante María Fernanda les contará acerca de los resultados, pero en este sentido, ¿qué aprendieron en este programa? El autocuidado. O sea, la palabrita autocuidado, cuáles son las características, qué actividades puedo hacer. Y adicionalmente, mi nivel de riesgo. Oiga, nunca me había dado cuenta que yo estaba en este nivel de riesgo. Sí, o sea, yo me he dado cuenta que yo consumía, que comía súper mal, que no dormía, que de pronto me trataba mal, que tenía ansiedad, que lo manejaba pésimo, pero no me di cuenta que todo eso sumaba para ponerme en un nivel de riesgo importante que de pronto hace que yo no viva muchos años y que de pronto pueda morir antes de tiempo de lo que yo realmente tengo previsto, ¿sí? Y tenemos una sesión número 3 que ya empezamos con las sesiones a nivel individual porque después de haber hecho sesiones en donde evaluamos y donde ya les brindamos la información en forma psicoeducativa para que ellas aprendan o reafirmen sus conocimientos acerca de la terapia hormonal, del autocuidado y demás. Ahora vamos a meternos en el panorama de cada una porque la experiencia individual e idiosincrática es absolutamente importante para todo este tipo de programas psicológicos en términos clínicos y sociales. Entonces aquí el propósito era que ellas pudieran tomar conciencia sobre el propio nivel de riesgo, es decir, ¿cómo estoy yo? Ya después de que, mejor dicho, contesté todos esos cuestionarios y pude estar como en interacción con estas practicantes, con estos profesionales en psicología que me explicaron términos, que me evaluaron, ahora yo cómo estoy. O sea, es la primera vez en mi vida que me voy a poder aproximar a ese nivel de riesgo, como cuando uno va al médico y le dicen tómese exámenes de laboratorio, una radiografía para saber cómo está. Eso, digamos, sucedió y fue la primera experiencia de ellas y fue muy bonito para que pudieran conocer su nivel de riesgo y más allá de que se sintieran juzgadas o lastimadas, pues definitivamente era como abrirle los ojos y quitarse como un poquito la venda ante un piloto automático de vivir todos los días de esa manera. ¿Listo? Y adicionalmente, ustedes saben que en psicología clínica y en el comportamiento en general, cuando promovemos el hecho de que una persona se dé cuenta de algo, ya después de que yo me doy cuenta, estoy dispuesta a cambiar algo más fácilmente porque ya me di cuenta que eso era perjudicial. Entonces, aunque mi vida cotidiana para mí no sea tan fácil cambiar y siempre el cambio implica un costo, por lo menos tengo la disposición y la motivación inicial para poder hacer ese tipo de cambios. ¿Listo? Sigamos. Bueno, en la sesión número 4 también es individual, identificamos y modificamos las creencias irracionales, todo desde la terapia cognitiva de Ellis, asociados a un comportamiento de riesgo. Es decir, en la sesión número 3, que es individual, nosotros terminamos escogiendo con esa participante un comportamiento de riesgo a solucionar, superar, modificar o algo por el estilo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Ese comportamiento de riesgo trae consigo una serie de creencias y muchas de ellas, por lo que este es un comportamiento de riesgo, están siendo creencias irracionales. ¿Qué significa una creencia irracional? Que definitivamente no concuerda con la realidad, con el hecho como verdaderamente es. Entonces, por ejemplo, si el comportamiento de riesgo era consumir bazuco todos los días o, por ejemplo, utilizar, realizar o tener la relación sexual en la prostitución sin condón. Buscamos que ellas identificaran que este era un comportamiento de riesgo, que lo que pretendíamos era disminuir, digamos que la ocurrencia dentro del modelo de reducción de daño, ¿sí? Es decir, no buscamos, como se dice, la abstinencia de sustancias psicoactivas y la eliminación del comportamiento a nivel cero, porque sabemos que en el contexto y por las circunstancias y condiciones sociales que María Fernanda ya les contó, pues ese tipo de aspiración es muy, muy ambiciosa. Pero en este caso particular lo que buscábamos era que después de abrir la conciencia de las participantes, ellas pudieran entrar y decir, oiga, ya
tengo conciencia, tengo compromiso de cambio, ahora entiendo que mi comportamiento de riesgo está ligado a unas creencias y estas creencias son irracionales, venga, las modificamos, me van a enseñar cómo se hace esto, entonces metámosle la ficha para poder hacerlo. ¿Listo? Después, en la sesión número 5, nos centramos en las habilidades para comunicarnos de manera asertiva, porque digamos que a veces puede ser que yo no quiera hacer el comportamiento de riesgo, pero el entorno me tienta que yo lo haga, ¿sí? O me invita o me induce. Entonces yo a veces no sé poner límites o decir que no. Y la comunicación asertiva era muy importante en ese caso, entonces realizamos un pequeño entrenamiento, realmente fue más una psicoeducación acerca de los diferentes estilos de comunicación, asertivo, pasivo y agresivo, para que ellas pudieran ubicar cuál era su estilo habitual con diferentes personas y pudieran tender cada vez más hacia un estilo más asertivo. ¿Listo? En la sesión número 6, el objetivo era aprender la habilidad de conciencia plena o mindfulness para regular los malestares emocionales asociados a todas estas situaciones sociales que ellas en su vida cotidiana tienen que vivir, y adicionalmente con el mismo cambio, porque ustedes saben que cambiar algo, cuando uno dice voy a dejar de fumar o voy a hacer una dieta, evidentemente eso le va a costar a uno, entonces eso se genera malestar y el malestar debe ser regulado de alguna forma, y qué más que a través de una técnica basada en la evidencia como mindfulness, y realmente pues los resultados fueron satisfactorios. Y por último tenemos una sesión grupal en la que realmente el objetivo era fortalecer y evaluar los conocimientos, pero hicimos un repaso maravilloso sobre todo lo que habíamos aprendido, y ahí pues las participantes definitivamente notaban lo que les había aportado realmente el programa y lo mucho que habían aprendido, y de pronto que se habían tomado el tiempo para poder reflexionar sobre el tema de autocuidado. Entonces, en este caso, volvimos a aplicar los cuestionarios para saber cómo les fue, y pudimos tener la retroalimentación cualitativa por parte de ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunos de los elementos que les he venido mencionando en el programa. Estos son los consentimientos, el consentimiento y el cuestionario, pues digamos que dividido por partes del protocolo como tal que se aplicó dentro de la fase evaluativa del programa. Entonces aquí vamos a mirar todo lo que es después de los datos personales y demás, vamos a mirar la identidad de género, después vamos a ver, digamos que diferentes tipos de escalas puntuales para poder ver el afrontamiento, digamos que varios elementos ahí. El envejecimiento también, digamos que teniendo en cuenta la percepción de cómo ellas lo tienen visto, digamos que o como concebido, digámoslo de esa manera. Y adicionalmente podemos seguir, como yo les decía, las escalas relacionadas con ansiedad y depresión. Utilizamos las de Zunk, que tienen validación aquí en Colombia, para que pudiéramos saber qué tanto, digamos que ellas estaban experimentando en su día a día ese tipo de síntomas. ¿Listo? Entonces, después seguimos con la sesión número 1, que era grupal, si ustedes recuerdan. Entonces allí hablábamos acerca de qué significa ser una persona mayor y hablábamos un poquito sobre los mitos que habían alrededor de este tema y las realidades, dejando todo muy claro, porque a veces, como María Fernanda lo dijo, la vejez para ellas es muy pronto, entonces a veces ni siquiera como que reflexionan, o la muerte es muy pronto, entonces no reflexionan sobre la vejez más bien, y realmente como que no se han puesto a pensar ni siquiera en los mitos. Entonces qué interesante es poder entrar sobre este tema. Hablamos sobre las pérdidas que se producen en la vejez a nivel mental, físico y social, sobre el proceso mismo de envejecimiento en términos de ganancias y de pérdidas, que realmente ellas deben tomar conciencia, porque en algún momento esto va a suceder, como en la vida de todos los seres humanos. Y por supuesto abordamos el tema de las hormonas, de la terapia de reemplazo hormonal, sobre los riesgos, sobre las dificultades que se pueden llegar a presentar, sobre cómo hacerlo de manera correcta, no decirles no lo hagan, por supuesto, porque es parte de su proceso de tránsito, pero sí aclarar, digamos que algunos riesgos y demás. En este sentido hicimos un video que les pareció a algunas un poco impresionante, pero de alguna forma era un video que mostraba la realidad de algunos de los casos y sus consecuencias, y digamos que la idea aquí no era asustarlas, sino que ellas pudieran tomar conciencia acerca del procedimiento que iban a hacer de manera responsable. ¿Listo?
En la sesión número 2, que era grupal, entonces aquí abordamos el tema del autocuidado, de la definición, qué significa realmente el autocuidado, que puede ser en la cuestión de promover, y digamos que también para evitar y para manejar, digamos que las enfermedades como en un esquema de prevención primaria, secundaria y terciaria, para que ellas pudieran ver que en cada uno de los niveles de riesgo que ellas estaban y que se pudo explicar más adelante, pues definitivamente siempre hay algo que hacer. Entonces, si yo ya tengo la enfermedad, puedo actuar de forma responsable con un comportamiento de autocuidado y que definitivamente siempre va a tener ganancias y beneficios de ese tipo de acciones. Adicionalmente, digamos que con los estudiantes planeamos que esto fuera una aventura y que se hiciera por estaciones. Entonces, aprendamos a conocer el autocuidado, ya sabemos qué es, entonces metámonos a las diferentes actividades de autocuidado. Entonces, vamos a recorrer diferentes estaciones de autocuidado y la primera hacía referencia a la actividad física y deporte. Entonces, les enseñábamos todo lo que podían hacer en su localidad, dependiendo las condiciones psicosociales y culturales en general que ellas tenían. En la segunda estación hablamos de alimentación dentro de las posibilidades económicas y del día a día y de los trabajos y horarios que ellas tenían. Y en la estación 3 hablamos del descanso y la energía, lo importante que es el sueño, independientemente del trabajo, cómo hacer para que yo pueda dormir las 4 horitas, que si puedo dormir 4 horas, porque ya después hay ruido en la casa donde yo vivo con varias personas, o que llegué muerta del frío y no me podía dormir. Bueno, todo ese tipo de implicaciones que estaban dentro de las condiciones de ellas, pero darles algunas pautas importantes de higiene del sueño, digamos que para que ellas pudieran tener un sueño reparador también, digamos que de forma sustancial. Y la estación número 3 también implicaba el cuidado personal. Entonces, qué importante es que dentro del autocuidado está la higiene, de usar ropa limpia, de lavarse el cuerpo, la cara, las partes íntimas, el pelo, de cortarlo. Entonces, como hablarles mucho en los términos que ellas utilizaban y decirles como no te descuides. Sí, independientemente de tu trabajo, independientemente de tu día a día, de tus rutinas, de que a veces como que no te importas tú y que estás subsistiendo, hay que cuidarse. Sí, eso es importante. Ahora, en la estación 4 nos dedicamos al tema de la autoestima y el manejo de las emociones. Entonces, enseñamos frases como en forma de autoinstrucciones. Por ejemplo, conocer mis derechos para saber cuándo soy vulnerada. Entonces, como darles elementos de conocimiento y también de autoinstrucciones para que ellas pudieran estar cada vez más conscientes de qué era cuidar su autoestima realmente y cómo se apreciaban a cada una de ellas. En la estación 5 hablamos sobre las actividades recreativas porque el espacio de recreación es fundamental para poder despejar la mente, para sentirse bien, para generar emociones positivas y en esa medida, digamos que les planteamos que algunas actividades como compartir con la pareja, con los amigos, etcétera, que les permitieran, digamos que aprovechar el tiempo, todo eso dentro de las condiciones que ellas pudieran tener dentro de su medio. Aquí hicimos varios ajustes, como que quitábamos, poníamos, decíamos, esto no se va a dar en esta situación, hablemosles de otra forma. Entonces hicimos varios ajustes para que el programa realmente cumpliera con las necesidades y expectativas de las participantes. ¿Listo? Y después, entonces ya aquí lo que decimos es el nivel de riesgo. Digamos que contamos con una información acerca de lo que es el riesgo y cuáles son sus consecuencias, porque ya, como ustedes lo vieron en la siguiente sesión, tenemos todos los elementos para hablar para determinar el nivel de riesgo de las participantes y al final hicimos una actividad práctica donde ellas se dibujaban a sí mismas y ponían una serie de comportamientos de riesgo y comportamientos de autocuidado y de allí salía el comportamiento de autocuidado elegido para trabajar a lo largo de todo el programa. ¿Listo? En la sesión número 3 hablábamos sobre el nivel de riesgo, entonces realmente se hacía una psicoeducación acerca de los resultados obtenidos en los protocolos, en el protocolo completo, en los cuestionarios que se hicieron o que se diligenciaron en la fase evaluativa y con base en este nivel de riesgo que le decimos a cada participante su nivel de riesgo específico
frente al consumo de sustancias psicoactivas, frente al autocuidado, la falta de autocuidado y frente al VIH-Sida. Entonces podría ser que una participante no tuviera un nivel de riesgo alto, sino más bien bajo en SPA, pero sí tuviera un nivel alto en autocuidado, en falta de autocuidado y en VIH. Entonces, era por lo general, cada uno tenía un perfil de riesgo diferente y frente a eso se hacía la psicoeducación correspondiente. Entonces, solamente las que aplicaran para los resultados de cada participante. ¿Listo? Y aquí, cuando escogíamos ese comportamiento que ya veníamos desde la sesión número 2, y ya lo teníamos claro, por ejemplo, lo que les decía, aumentar digamos que el hecho de ponerse el condón en las relaciones sexuales o disminuir el consumo de bazuco una vez al día, por decir algo. Entonces aquí realizábamos un análisis en cadena, digamos que entendiendo un poquito cómo se daban todas las variables contextuales, emocionales, conductuales, cognitivas de ese tipo de comportamiento. Entonces, ¿qué pasaba antes? ¿Cuál fue el disparador? ¿Cuáles fueron los pensamientos que tuve, las emociones, las sensaciones físicas, las acciones que en cadena yo fui haciendo que me llevaron al comportamiento de riesgo, que es tener la relación sexual sin condón, y cuáles son las consecuencias inmediatas y demoradas o posteriores que yo voy a tener de este mismo hecho? Entonces, esto fue interesante porque realmente, aunque es dispendioso y seguramente denso para las participantes, pues definitivamente les ayudaba a entender uno de sus solitos comportamientos de riesgo que podían entrar a ser cambiados o modificados. ¿Listo? En la sesión número 4, como les comentaba, se habló acerca de las creencias irracionales. Entonces se les daba ejemplos acerca de cómo se daba una situación antecedente, un evento, una creencia irracional. Entonces se les decía, por ejemplo, el antecedente era: me piden que desocupe la habitación en la que vivo en arriendo, y la creencia irracional es: esto es lo peor que me pudo haber pasado, que me puede pasar. Y las consecuencias en nuestras emociones y comportamientos es que me siento deprimida y me emborracho. Entonces, ese es el primer ejemplo para que fuera más cercano y más facilito para ellos. Y después, las creencias racionales, cómo se pueden llegar a transformar en creencias racionales. Pasa la situación y en lugar de pensar lo que pensé antes, mejor, ya quería cambiar de habitación, piensa la persona, y después dice: me siento más tranquila y con ánimos para buscar una nueva habitación. ¿Listo? Entonces ahí a ellos ya les quedaba muy claro cómo era cambiar lo uno y lo otro. Les entrenamos en algunos pasos para modificar este tipo de creencias irracionales y que sean más racionales, es decir, más apoyadas en la realidad. Y también pues hablamos de todo este tema del modelo ABCDE de Ellis para que les quedara mucho más claro. ¿Listo? En la quinta sesión trabajamos todo el entrenamiento de habilidades de comunicación asertiva, dándoles ejemplos sobre cómo era una comunicación desde el estilo asertivo, agresivo y pasivo. Entonces, en cada uno las respuestas eran diferentes y las consecuencias emocionales y conductuales también lo eran. ¿Listo? En la sesión número 6, hablamos sobre el tema de mindfulness y realizamos un ejercicio que ya después les vamos a compartir. Entonces les explicábamos la importancia de vivir en el aquí y en el ahora, sin juzgarlo, aceptando la experiencia, aceptando los malestares que estábamos experimentando, no solamente con el cambio del comportamiento de riesgo hacia un comportamiento de autocuidado, sino también en la vida cotidiana frente a todas las situaciones sociales que yo estoy viviendo. ¿Listo? Entonces ahí practicamos un ejercicio de mindfulness de las emociones y otro de mindfulness de los pensamientos para que ellas supieran de qué se trataba. Evidentemente, como ocurre realmente al inicio del entrenamiento de mindfulness, se distraían mucho, pero pues definitivamente la idea es que ellas vean que hay una alternativa para poder regular ese tipo de malestares. Bueno. Y en la sesión número 7, como les contaba, se hizo un repaso de todos los contenidos del programa, tanto de las sesiones grupales como de las sesiones individuales, y se volvió como a hacer esa aventura del recorrido de las estaciones desde la 1 hasta la 5 para que les quedara muy claro qué era el autocuidado y qué tipo de actividades podían seguir haciendo, con el objetivo de que, aunque finalizáramos el programa, ellas siguieran en adelante pudiendo modificar ese comportamiento de riesgo e implementando en su vida cotidiana este tipo de actividades que les mencionamos.
Bueno. Muy bien, entonces pasa María Fernanda para hablar de los resultados. Muchas gracias, María. Entonces yo les voy a contar los resultados que hemos tenido hasta el momento. Pues no hemos podido hacer una evaluación de la eficacia como estamos acostumbradas y quisiéramos debido a que no pudimos terminar en algunos momentos algunas sesiones completas y que se vino la pandemia. Entonces quedamos en la mitad. Entonces sacamos con un grupo y como que teníamos otros planes y ahorita pues todo está desafortunadamente detenido. De hecho, las últimas aplicaciones las hicimos en el barrio Santa Fe, en un lugar que se llama Las Callejeras, que es una nueva como organización comunitaria que se está organizando en ese barrio y teníamos otras personas, colectivos de trabajadoras sexuales muy interesadas en el tema y pues se vino la pandemia y quedamos sin poder continuar hasta el momento. Yo quería de pronto, antes de contar algunos resultados generales, era que este proceso, como ha contado María, ha sido muy en construcción con ellas. Entonces nosotras siempre quisimos como poner en consideración pues con ellas y construir de manera colectiva los temas, como que ser muy cuidadosas en no meternos, en utilizar un lenguaje que no es correcto. Digamos, recuerdo mucho el tema desde lo anecdótico de nutrición, que era algo que María me recomendaba y yo le decía, María, pero es que no sé, me cuesta, porque ¿qué les vamos a recomendar? O sea, como que queríamos salir del cliché. Entonces, como contaba María, es muy importante que esto fue construido de manera conjunta y adaptada a las características de ellas. Entonces, por ejemplo, desafortunadamente no todas hacen las 3 comidas al día, mucho menos necesariamente van a tomar onces. Algunas de ellas pueden ir a comedores comunitarios donde digamos como que el aspecto nutricional puede llegar a estar cubierto, sin embargo, esa puede ser la única comida del día. Después pues, de una jornada laboral, pues recordemos que son mujeres trabajadoras sexuales, van a terminar pues muy cansadas y van a necesitar como una cantidad calórica importante y pues sus decisiones, entonces como que eso lo construimos en conjunto. Y tuvimos la fortuna de tener un estudiante que era muy conocedor del tema de nutrición y fit, bueno, como que ha hecho cursos y cosas de estas, entonces ayudábamos a tomar esas decisiones. Yo honestamente les confieso que yo pensé que esa sesión iba a ser complicada, pero fue una de las sesiones que más les gustó. Sorpresivamente, pues de las sesiones que preguntaron un montón sobre cómo tomar las decisiones al momento de comprar X o Y alimentos y reflexionaban. Eso fue muy, muy interesante. También fue la sesión, me acuerdo cuando hablábamos de emociones, también pues les gustó muchísimo y tenían pues muchísimas preguntas, al igual que el entrenamiento en asertividad. También lo recuerdo muy bien que era una de las sesiones que más disfrutaron y más sentían que eran importantes. Listo, les vamos a mostrar un mini video de la sesión de una de las sesiones de mindfulness que hicimos en la U. Ay, sabía que eso iba a pasar, entonces por eso lo tenía por aquí. Ustedes me dicen si se oye. ¿Se oye? ¿No? No sé. Esperen. ¿Pero se ve? ¿Y se oye o no? ¿No se oye? Bueno, espérense a ver si puedo compartir el audio. Si quieres, deja de compartir la pantalla y vuelves a compartir compartiendo la ¿Tendría que enviar el video? No, vuélvelo a compartir compartiendo el audio. Compartir pantalla y en la parte inferior aparece compartiendo el audio. Ah, ya. Gracias. Perdón. Ay, qué pena. Tranquila, no te preocupes. ¿Ahora sí? Ahora sí. Lo devuelves para que ustedes del inicio. Perfecto, ahí se ve. Esperen.
Creo que el audio está muy bajo, pero igual se está viendo, en este momento se está viendo el video perfecto. Bueno, igual es un video súper cortico, pero era un poco de las evidencias de lo que trabajamos. Los logros que encontramos en esa sesión cualitativa que les contaba María Angélica es un alto nivel de motivación y participación. Ellas comprendieron los temas enseñados y los evaluaron importantes, que era como nuestro gran temor, como no hablar de cosas que no fueran posibles hacer en su realidad, que no fueran importantes para ellas. Cuando uno trabaja desde la mirada comunitaria, siempre es muy importante esa construcción conjunta, reconocer sus contextos, sus territorios, y pues afortunadamente los valoraron muy bien. Y nosotras también hicimos ajustes de acuerdo pues a datos que teníamos, a evaluaciones que habíamos hecho cualitativas. Algunas mujeres sí cumplieron las tareas, otras no, pero algunas de ellas sí llegaron con las tareas realizadas. Decían que tenían ya mayor conciencia acerca pues, de la importancia de su autocuidado, habían hecho algunos cambios de lo que habían aprendido en cada una de las sesiones y en ese pues, seguimiento individual y sesiones individuales, y había una disminución parcial de algunas conductas de riesgo. Sin embargo, como les decíamos, no pudimos continuar la evaluación pues porque ya pues empezó la pandemia. Algunas dificultades, las dificultades, bueno, era, digamos, en el mindfulness era un poco complicado tener un espacio perfecto para el mindfulness y pues y eso que específicamente lo hicimos en la universidad. Entonces el tema del ruido es complicado. El espacio físico reducido, dependiendo si estábamos en el barrio Santa Fe o si estábamos en la U, era un poco complicado. Teníamos recursos, pero teníamos que como que hacer varias cosas para conseguir el video BIM y digamos que eso no era algo tan sencillo. Mi hija tiene sueño, perdón. Había fallas en la puntualidad. La puntualidad fue un tema complicado y la asistencia de las participantes, no, algunas de ellas no participaron en todas las sesiones. Querían tomarse muchas fotos, eso fue algo que pasó muchas veces, y algunas veces las intervenciones fueron muy extensas, entonces como que era difícil controlar, es algo que tenemos que mejorar. Ya para finalizar, yo pienso que aprendimos la importancia del trabajo en el territorio. Perdonen un segundo, qué pena, voy a cerrar la puerta. Ponle el cel. Ya, qué pena con ustedes. Entonces, la importancia del trabajo en el territorio. Yo pienso que eso es uno de los grandes aprendizajes de este programa. Dijimos, deberíamos hacerlo en el barrio Santa Fe, pero habían dificultades en la consecución del lugar. Entonces dijimos, no, hagámoslo en la U. Eso fue de pronto no tan, o sea, fue una buena decisión para algunas sesiones porque fue una experiencia muy enriquecedora para ellas. Algunas de ellas nunca han ido a una universidad, entonces pues fue una experiencia muy interesante. Pero era muy complejo porque les tomaba, la universidad pues queda súper al norte, el barrio Santa Fe, yo no sé si todo el mundo más o menos se ubica, pero queda la Caracas como con 22 abajo, entonces el transporte era complicado y eso que teníamos lo habíamos organizado con una van, pero pues era por lo menos 45 minutos de ida, 45 minutos, era 3 horas de su tiempo de trabajo también. Entonces algunas de ellas, esa fue una de las razones por las que no fueron algunas sesiones en el primer grupo que realizamos esta intervención. Entonces el trabajo sí tiene que ser en el territorio, eso sí es súper importante. Lo hicimos también de manera, eso fue una decisión en conjunta con ellas, que dijimos sí, hagámosla ya, y sentimos que era más fácil hacerlo en la universidad, pero pues ya después la segunda vez dijimos no. Algunas sesiones en la U, pocas, las grupales ojalá, y las individuales sí tienen que ser en el territorio.
La importancia de realizar procesos reflexivos y de construcción conjunta con la comunidad, que es un poco lo que estábamos hablando. O sea, cuando uno trabaja desde la mirada comunitaria, tenemos que hacerlo en conjunto. Estar abiertos a realizar ajustes, a ser flexibles, siempre y cuando seamos estructurados. Entonces no es como, ay, se me ocurrió hacer X cosa, ¿no? Pero sí tenemos que ser flexibles, tenemos que ser guerreros y guerreras, tenemos que enfrentarnos y tener la capacidad de adaptar. Ok, no tenemos video BIM, entonces, ¿qué hacemos? Ok, no tener la opción de 5 comidas al día, entonces, dentro de nuestras posibilidades, ¿qué podemos desarrollar? La importancia del reconocimiento y la posibilidad de visibilización en espacios académicos, como la experiencia que ellas tuvieron en la U. Ellas han ido varias veces. Yo siento que hemos podido en algunas ocasiones en webinars haberle dado la oportunidad de escuchar sus voces, que yo creo que es súper importante. El reconocimiento de su trabajo. Estas mujeres han luchado por sus derechos de una manera impresionante, y de hecho con todo el cambio en la legislación, todo el cambio, el reconocimiento político que han logrado, yo creo que es básicamente por su lucha, no la de nadie más. Entonces es bien importante como visibilizar. Yo creo que a los psicólogos nos falta mucho en la formación del enfoque de género, del enfoque de derechos, en la perspectiva interseccional, donde tenemos que entender la importancia de esa intersección entre raza, género, identidad de género, clase, edad, metería yo cuando trabajamos con mujeres trans mayores y además que también son trabajadoras sexuales, que esto interactúa de una manera muy específica y da un significado particular a sus vivencias, a la forma también de entender sus realidades y a la forma en que nosotros nos aproximamos y trabajamos. Yo pensaría que es fundamental reconocer que las personas trans, al haber experimentado tantas violencias y discriminación, es parte de nuestra responsabilidad acabar con esta historia, es parte de nuestra responsabilidad, especialmente con los estudiantes. O sea, simplemente involucrar temas de la diversidad de género y el enfoque de género, yo creo que en la vida diaria, digamos, de los estudiantes que hemos tenido, ellos nos han contado unas historias súper bonitas con sus familias, como ellos y ellas mismas hacen como algunas reflexiones. Entonces yo pienso que es parte de nuestra responsabilidad. Creo que hay una deuda histórica de la psicología con las personas con identidades de género diversa, donde la historia de la psicología se ha dedicado a patologizar a la identidad de género diversa. Afortunadamente pues ya no es así, pero pues hay una deuda que ha marcado a estas personas, porque existe una falencia en el conocimiento, un poco lo que veníamos hablando, y nosotros tenemos la responsabilidad de formarnos, capacitarnos, tener una capacidad investigativa, práctica, para poder ser competentes en el trabajo con las personas con identidades de género diversa. Y también es importante entender que todas tenemos necesidades, deseos y capacidades, y todos y todas buscamos un desarrollo pleno. Entonces, creo que hacia allá es donde deberíamos ir. Y pues estas mujeres claramente también sueñan con poder tener un proceso de envejecimiento digno y una vida plena. Entonces, pues yo creo que todos y todas debemos contribuir. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecemos a la Red Comunitaria Trans, a Andrea Correa, Daniela Maldonado, a María, que pues es la dura en psicología clínica, que nos ayudaba a llevar a cabo este programa, que pues ella diseñó todas las sesiones porque pues era muy importante las sesiones individuales desde su conocimiento. A todos los estudiantes y todas las estudiantes que han estado con nosotros, que la verdad han sido súper comprometidas y comprometidos en este proceso, y yo creo que este proyecto ha sido pues muy satisfactorio también por el trabajo de ellos y de ellas. Muchas gracias. Bueno, doctores, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por este ejercicio académico, que al final son esos ejercicios que nos nutren porque son en el territorio, son con las personas, que a veces sacar esos estudios desde la universidad a la vida real, como que hay un abismo gigante, y como la doctora María Fernanda lo decía, estamos en deudas en muchas cosas. Hay un par de preguntas que quiero hacerles para que podamos ir a descansar. Perdón, un segundo, ya las voy buscando acá. Perfecto. ¿Conocen algún estudio comparativo con mujeres trans profesionales que se desempeñan en otros contextos laborales con respecto a la autopercepción del envejecimiento?
Uy, yo creo que esa es una excelente pregunta y creo que me da la oportunidad o sea, como que no de generalizar, que es un poco lo que veníamos diciendo, o sea, todos, la identidad de género es diversa, en clase, raza, etcétera. Entonces no podemos como meter a todas las personas en una misma sombrilla y estamos hablando específicamente de mujeres trans trabajadoras sexuales de un sector específico de Bogotá. No conocemos, en Colombia no creo que se hayan hecho. También digamos que una de las cosas que han sucedido es que no hay muchas mujeres que sean mayores o porque algunas, digamos que se devuelven en su tránsito, muy pocas llegan a esta etapa de la vida. Entonces, digamos que no es fácil. Sin embargo, claramente hay algunas personas que son famosas y conocemos que por lo menos ya están en la adultez intermedia y claramente la oportunidad y el privilegio les ha permitido tener una vida completamente diferente, sí. De lo que conocemos en otros países, Estados Unidos especialmente, es donde más se ha hecho investigación en mujeres trans mayores o en general en personas con identidades de género diversas viejas. Sí hay diferencias relacionadas pues con el privilegio y la clase, sin embargo, algo que se ha encontrado pues por lo menos en lo que conocemos es que las violencias y la discriminación sí es algo que desafortunadamente se comparte y algo que es muy interesante que ha pasado en Estados Unidos especialmente es que en la adultez mayor y digamos que debido a cambios legislativos y culturales, muchas mujeres empiezan su tránsito en la adultez mayor y la vejez se vuelve como una segunda oportunidad. Es algo que estas mujeres también esperan, digamos, en Colombia, y las mujeres mayores que nosotros hemos entrevistado, una de las cosas que hemos encontrado que la vejez se convierte en una segunda oportunidad, en Estados Unidos en este momento es una realidad. Algunas de ellas han realizado sus transiciones en esta etapa de la vida y ha sido como la forma de sellar su vida de manera exitosa. Bueno, doctora, muchas gracias. Y tocas un tema bien interesante y es que realmente no hay mucha población vieja de la comunidad trans, ¿no? O sea, no se ven y por lo general en el tránsito devuelven el proceso y para terminar la vida de una manera, pues desafortunadamente buscar una dignidad de alguna manera que no les genere más exclusión, que no les genere más maltrato. Bien interesante todos estos temas. Excelente trabajo, siempre admirándolas. Un fuerte y fraterno abrazo. Tatiana Navarro les escribe. Eh, Gloria Cajal dice, la mayor queja de esta población es la poca preparación de los profesionales de la salud para acompañarlas en su proceso de transición. Incluso hacían referencia en un foro a los psicólogos clínicos. ¿En dónde se logra preparación en este tema? Porque creo que no hay o hay muy poca. Bueno, pues yo creo que básicamente que hay que buscar la información. En la Universidad de los Andes en algún momento se promovió un diplomado de sexualidad y de identidades de género diversas y la idea es poderse capacitar en la Secretaría de Salud. También hay una oferta de cursos. Entonces, digamos que más desde lo comunitario, sí, el tinte clínico a veces falta. Yo creo que también, como dice María Fernanda, estamos en deuda, pero considero que hay que buscar en las redes comunitarias también, por ejemplo, esa red comunitaria trans, si en algún momento evoluciona, podría llegar a ofrecer algún tipo de capacitación directa para los psicólogos y profesionales de la salud que pudieran realmente tener una formación más especializada al respecto. Y no sé, Mafe, si tú conoces de pronto algún curso en particular. No, yo pienso que los que dices tú y lo que sí sé, yo no sé si eso ya es una realidad, pero sí había una guía que estaba trabajando el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, que son con recomendaciones para el trabajo con personas con identidades de género diversas, que de hecho hay un psicólogo muy famoso que trabaja este tema, que trabaja en Liberarte, yo no sé si él estuvo de hecho invitado acá, Simón, se me olvidó el apellido, que es experto en el tema, él y Carolina, ay, se me olvidaron los apellidos que me en este momento, de Liberarte, ellos creo que han hecho capacitaciones, si no estoy mal también, en el área, pero sí hay una falencia y yo sí quiero que de pronto si uno no está preparado, pues se aplica el código y remita, no la embarre, porque si no estamos revictimizando, discriminando, violentando y demás. Bueno, de acuerdo con eso.
Maritza Chavarría dice que tan importante es el tema del autocuidado para la enfermería. Gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Bueno, aquí creo que nos reconocen este esfuerzo que ustedes están haciendo. Recuerdo en algún momento en una conversación que tuve en un foro, creo que incluso con alguno de los invitados del año pasado, y decían, los ajustes los tienen que hacer la sociedad, no las minorías, y esas minorías entendiendo como estas poblaciones que están siendo segregadas, porque somos nosotros los que debemos entender que pues los ajustes los debemos hacer nosotros, los ajustes son la sociedad de entender que nos debemos acomodar para que todo esto pase y que dejen de ser minorías a que empecemos a entender qué son, ¿cierto? Porque son, o sea, hacen parte de nuestra realidad y que el tener estas posturas, incluso a veces desde el descuido, desde el desconocimiento, pues lo que termina siendo es una generación de mayor dolor, de revictimización. Creo que me adhiero a esa invitación de formarnos, de empezar a generar ajustes, porque finalmente es la dignidad de las personas y cuando desconocemos, eh, recuerdo que hablaba, incluso fue el año pasado que hablábamos con la comunidad de sordos de Colombia y decían, David, mire, es tan complejo que llega a una consulta con un psicólogo y me toca entrar con mi mamá para que mi mamá sea la intérprete y que en ese momento, pues, ¿dónde queda mi privacidad? ¿Dónde queda mi vulnerabilidad, mi intimidad? Creo que ahí hay un llamado y es un poco todo esto que ustedes están haciendo que me parece loable porque muy pocos profesionales y creo que ahí es donde está el tema que han dedicado a esta población, a estas poblaciones, porque son un montón, y pues hacerles un reconocimiento público a ese trabajo que están haciendo ustedes dos, doctora María Niño y doctora María Fernanda Reyes. Excelente. Gracias. Gracias. David, yo quisiera decir algo, perdón. Yo creo que los psicólogos estamos hablando de la política pública y el enfoque de derechos. Y esto es un tema de un derecho constitucional. Entonces, o sea, como que estamos vulnerando sus derechos si no actuamos bien. O sea, no es un tema de posturas, ¿saben? Es un tema de atentar contra los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas colombianas. Entonces, como que empecemos desde ahí. Y yo pensaría que cuando uno trasciende las categorías, de verdad que es un proceso tan interesante y simplemente hay que, como psicólogos, trabajarlo desde ahí, trascender de las categorías binarias de los géneros y entender que hay diversidad en general como en muchas otras cosas y que pues es un derecho que nadie puede vulnerar. Listo. Esto no es una moda, estos son derechos y desde ahí debemos entenderlo porque a veces se convierte en una moda y entonces pues porque está chévere vamos a trabajar y no terminamos haciendo más daño, hay que pensar en eso. Doctora María Angélica Cojiño, gracias. Doctora María Fernanda Reyes, gracias. Unas últimas apuntes en este ejercicio. Doctora María Angélica, ¿algo que apuntar a este cierre? Gracias. Miren, yo pienso que esta ha sido una experiencia maravillosa que se puede generalizar a diferentes, no solamente grupos de minorías, sino a diferentes poblaciones, que definitivamente falte por promover el autocuidado, porque el autocuidado va muy de la mano de la autovalía, del mismo hecho de tener comportamientos saludables para la vida y de la misma felicidad y el bienestar psicológico. Entonces, siempre como tener en cuenta que hay algo por hacer y considero que estas mujeres realmente lo pudieron entender como era lo esperado y poder aplicar y seguramente dejamos huella en sus vidas. Gracias a todos. No, a ustedes muchas gracias. Doctora María Fernanda Reyes. Bueno. Chao, sería todo. Muchas gracias a todos, a todas y todos. A ustedes, que estén muy bien. Feliz noche. Chao. A todas las personas que están conectadas, nos vemos mañana, cierre del Congreso, 6 de la tarde. Creo que me quitaron aquí la pantalla un segundo. Vamos a poner esta aquí grandota que nos están viendo aquí. Perfecto. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ay. Qué pena, ¿la quitaba o no? Sé que soy un desastre. Dale. Buenísimo. Estos son los últimos gajes del oficio. A todos, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos mañana a partir de las 6 de la tarde. Tenemos nuestra conferencia de cierre con el doctor Arvin Norza. Y luego tenemos el cierre del Congreso y contarles qué pasó. Inviten a todas las personas que puedan para que podamos ver qué se está haciendo, qué se hizo durante 21 días de Congreso. Doctora María Fernanda, doctora María Angélica, un abrazo. Bueno. Que estén bien. Chao, gracias. Congreso Internacional de Psicología Online.
La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten para acceder a servicios de salud mental, víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque. Con el aval de ASCOFAPSI, nuestros aliados.